Estereotrans es resultado de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué pasaría si tus familiares se rechazan desde tu niñez por cualquier razón y eso impide que logres acceder a derechos básicos como educación o salud? ¿Cómo sería tu vida actualmente? Hola a toda nuestra audiencia trans y no trans. Yo soy Jorge y es un gusto darles la bienvenida a Estereotrans. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los proyectos de vida trans. Analizaremos de dónde vienen y hacia dónde van las personas trans, así como cuál es la posibilidad de establecer un objetivo de vida y de cómo cumplirlo. Como ya hemos evidenciado en algunos capítulos de Estereotrans, es una realidad que las mujeres de este colectivo están relegadas a actividades como el trabajo sexual o la peluquería. Insistimos, no es que esté mal, lo que está mal es que sean las únicas opciones que tienen para su desarrollo de vida. Para llegar a esto hay varias fases que impactan. En la niñez o en la adolescencia, el apoyo familiar puede jugar muy en contra, así como entornos académicos hostiles. Esto ya es una barrera para acceder a entornos de educación superior y de manera simultánea y transversal, las condiciones de salud, culturales, políticas y sociales afectan el posible planteamiento de un proyecto de vida para una persona trans. Del mismo modo, la tendencia a experiencias de vida trans envueltas por violencias, deserción escolar por condiciones de intolerancia o las mismas dificultades económicas que se producen al ser relegadas a estos oficios impactan lo que se proyecta individual y socialmente como lo trans. En ese sentido, la identidad afecta de manera positiva o negativa que se pueda pensar en una proyección social positiva de lo trans, y es relevante analizar cómo abordar este reto social de cara al estereotipo de mujer trans como trabajadora sexual. Pues yo creo que ahí hay como un trabajo súper grandísimo que tiene y una relación muy directa con la salud mental de las personas y es como si podemos trabajar en disminuir estos escenarios de violencia en el contexto familiar, podemos apostarle a que estos proyectos de vida que nos hemos planteado como personas trans transiten con nosotros y no sean simplemente algo que tengamos que cerrar y poner a un lado mientras vamos solucionando nuestra inmediatez que tiene que ver con conseguir un techo, comida, conseguir un lugar donde poder trabajar y que todo esto está muy relacionado a estos mismos prejuicios que nos obligan a estar en esos mismos dos lugares del trabajo sexual o la peluquería. Es empezar a apostarle como a eso, a las transformaciones culturales, y yo creo que hay una fuerza súper importante que tiene que ser tenida en cuenta y que tiene que ver pues con el mismo apoyo y la misma construcción del conocimiento de las organizaciones sociales. O sea, este apoyo comunitario y estas formas de resistencia pues también tienen que reconocer estos mismos conocimientos, el mismo conocimiento que hemos producido las mismas personas trans para poder acompañar y transformar estos procesos. Y allí yo creo que pues hay un trabajo que no solamente implica esto del reconocer el conocimiento desde las organizaciones sociales o de las personas trans, sino también poder hacer que el resto de las personas comprendan la necesidad que hay tan importante de que se sumen y sean aliadas a esta causa. Cada vez que una política pública o cada vez que un proceso digamos del Estado que tiene que garantizar nuestros derechos no se cumple, como por ejemplo en Colombia la política pública LGBT, cada día que pasa una persona trans es violentada, agredida o incluso asesinada, porque es que estas medidas de nivel institucional se supone que le apuntan justamente a superar este déficit de atención que hay y estas barreras de acceso a los mismos derechos. Entonces, cuando esto no se cumple, pues se sigue generando el mismo malestar y continúan incrementando los casos de violencia y de discriminación. Entonces, poder hablar de temas trans en todos los escenarios que hay nos posibilita también que nuestros proyectos de vida pues estén acompañados de una manera distinta y sobre todo también como en temas de salud mental poder tener un acompañamiento que no sea patologizante con nuestras identidades. Y ahí yo creo que también es súper importante poder hablar de eso y es como en este mismo sentido que he estado conversando de las personas trans no vamos de un punto A al B sino de un punto A al Z
y a donde queramos, pues también merecemos que nuestra salud mental sea atendida en ese mismo sentido, y es como no tener la obligatoriedad de la transmedicalización o de los procesos que impliquen también no reconocer nuestras formas distintas de ser personas trans. Y ahí yo creo que hay un trabajo grandísimo como sociedad que tenemos que pensarnos, y es justamente en el reconocimiento de la diversidad. Cuando se habla un poco de esta falta de apoyo familiar o como estas agresiones o violencias simbólicas o de cualquier tipo, cuando una persona trans está iniciando un proyecto de vida, creo que es demasiado crítico al inicio de su vida, especialmente cuando no se tiene ese apoyo de otras personas o de un círculo familiar. Pero creo que también es importante establecer que nosotras, las personas trans, así como algunas personas LGB, generamos otro tipo de entornos de apoyo, grupos de apoyo que terminan volviéndose nuestras familias. Como que a veces abandonamos una familia para estar en otra, o a veces mezclamos como dos familias, una digamos biológica y otra de vida, que esto no es reconocido por el Estado, pero debería por muchos factores. Pero sí es demasiado crítico porque digamos que las personas están estudiando y llegan a un espacio, voy a poner un ejemplo que muchas veces ocurre, y es como entre 13 y 14 años empiezo a tratar de transitar, y esto implica que tenga que dejar de estudiar porque primero tengo que subsistir, ¿no? Me expulsan de mi lugar de vivienda, o sea, de mi familia, de buscar dónde ir a vivir y además de buscar qué comer y demás, y esto implica como abandonar esos proyectos de vida que uno está construyendo, sobre todo en una edad en la que una pues está pensándose cómo es, ¿no? Como qué es físicamente o qué quisiera ver al espejo, como enfrentando esto que llaman disforia, pero que para mí es como un proceso de reconocimiento propio, y luego implica como estar en un lugar de desequilibrio que se llena de factores de estigmas sociales y culturales. Entonces sí, creo que es demasiado crítico ese momento. Por eso a veces creo que los proyectos de vida pues más poderosos de personas trans pues tienen que ver con acompañamiento de su familia o de entornos seguros más estables, ¿no? Como de pronto familias conformadas por otras personas trans que tienen pues una estabilidad económica o pues tienen la posibilidad de acompañar esos procesos de una manera más tranquila. Francesca McCoy, a quien acabamos de escuchar en su intervención, nos menciona la importancia del apoyo en cadena, el familiar, institucional, para poder tener acceso a servicios educativos, por ejemplo, y el gran impacto que esto tiene en el desarrollo de un proyecto de vida. Nos menciona también un lugar de desequilibrio, un lugar de estigmas que se conecta mucho con las barreras de acceso a derechos que nos mencionaba Dania Aro Belmont al inicio del capítulo, previo a Francesca. También nos menciona ella que es clave poder hablar en todos los entornos sobre las experiencias de vida trans, para seguir educando y generando pedagogías sobre esas experiencias de vida. Y ella destacaba un aspecto relevante con relación a los proyectos de vida, y es el tener un acompañamiento en salud mental que no sea patologizante. Para hablar de esto y entender desde la perspectiva psicosocial el impacto, nos habla Natalia Pérez de Gente que Puede. Nosotros, digamos que como psicólogos, nos encontramos frente a retos muy significativos cuando de acompañar a otros en sus procesos de cambio, de transformación en la vida se trata. Y una de las cosas que a veces facilita, favorece sus procesos son las redes de apoyo. Una persona que tiene una buena red de apoyo, que es funcional, que es reconocida, que es usada de forma adecuada, tiene muchas más posibilidades de hacer una construcción en términos de su proyecto de vida, de podérselo plantear, de poder definir acciones, de poder tener apoyos en el desarrollo, que cuando una persona no tiene una red de apoyo que funciona adecuadamente. Y eso es lo que en muchas de las oportunidades nos encontramos, porque son vivencias, digamos, que dificultan la generación de vínculos, la permanencia de ciertos vínculos, las vivencias de apoyo, la construcción de la confianza. Entonces, en ese sentido, poder,
digamos, definir de una forma muy precisa un proyecto de vida que pueda determinar como el futuro de las personas o experiencias de vida trans no es tan sencillo, pues es un asunto crítico. Y más aún cuando en muchas de las oportunidades, bueno, pues no está la red de apoyo como uno de los insumos o no están las necesidades básicas satisfechas, que pasa también mucho, ¿cierto? Lo encontramos en personas con experiencias de vida trans que ejercen el trabajo sexual o que están en la informalidad, que sus necesidades básicas no se encuentran satisfechas. Entonces dime qué proyecto de vida voy a construir yo cuando no tengo alimento, cuando no tengo un techo estable donde habitar, cuando digamos como mi expectativa de vida está limitada. Mi construcción del futuro es compleja, muy compleja. Bueno, y en ese sentido, y confirmando que sí es un tema transversal donde hay múltiples factores que pueden impactar, tú hablabas de las redes de apoyo como algo de lo que se ha venido haciendo. ¿Qué cosas adicionales se han hecho para fortalecer el desarrollo de proyectos de vida y qué falta en definitiva hacer para atender esas dificultades para generar los proyectos de vida? Que se ha hecho generar entornos seguros, promover espacios donde se pueda garantizar como la estabilidad, hablar un poco de garantías, seguir buscando el acceso a derechos, pues, como los derechos básicos de cada sujeto, para que se pueda tener al menos una vida digna en la que yo pueda pensarme en el futuro y poder pensarme desde mi propio deseo. Falta eso también, ¿cierto? Eso por lo que se lucha a diario, falta poder acceder a asuntos básicos, pues como en la vida de cada uno de estos seres para que puedan tener los mínimos vitales y con esos mínimos vitales plantearse algunos retos en la vida desde el propio deseo, no desde lo que le toque, no desde lo que no desde la limitación, no desde la falta, sino desde la posibilidad. Pero pensarnos en posibilidad significa, como mínimo, tener derechos y que se respeten esos derechos, ¿no es cierto? Que podamos acceder a los mínimos vitales. Y hoy eso no pasa, en la mayoría. No digo que en la totalidad, pero en la mayoría. Es, mira, un asunto tan simple, porque como que las experiencias de vida trans son borradas desde la imposibilidad de esta sociedad de reconocerlos como sujetos de derecho. Natalia nos habla de un concepto, el de los mínimos vitales, que son los que permitirían, de ser cumplidos, pasar de lo que nos toca a lo que deseamos ser. Son esas necesidades básicas que se vinculan con los derechos básicos, con esos mínimos vitales. Se entiende entonces que las personas trans son borradas como sujetos de derechos. Y eso es justo lo que nos mencionaba al principio de este capítulo Dane. Esas barreras de acceso a derechos básicos, de poder hablar en múltiples entornos sobre las existencias de las personas trans. Y eso se relaciona transversalmente con la salud, con la psicología, con la educación, con el apoyo familiar. Son esos mínimos vitales de los cuales nos habla Natalia. Ahora, desde la perspectiva de vida de una persona trans y desde el activismo como lo es Gabriela, vamos a escuchar desde su experiencia cuáles son esas barreras o retos que ella ha tenido en el desarrollo de su proyecto de vida, considerando, como ya lo he mencionado, que es una persona que se considera privilegiada al haber accedido a educación y eso se relaciona con su tránsito durante su proceso académico en la universidad. Yo creo que mis principales retos es que no han habido cupos laborales. No han habido cupos laborales y que hay una brecha de desconocimiento frente a las identidades muy grande, ¿sí? Entonces como eso, que no hay un conocimiento de las personas, que no hay cupos, digamos también el poderse relacionar con personas cisgénero en sentido amoroso. Entonces todas las personas piensan que cuando tú te metes con una persona trans es un homosexual. Entonces eso también dificulta como no permite como que uno tenga un desarrollo también amoroso tranquilamente. Entonces creo que eso ha sido una de las barreras. Y pues en proyectos personales, lo que yo te digo, la verdad yo creo que el más grande es que no hayan cupos
laborales para personas trans. Y no es que quiere decir es que mira, acá en esta empresa tiene que abrirse 10 cupos para no, sino que realmente a la gente no le comienza a importar si su empleado es trans o no, sino que sea un buen empleado. Es eso. Entonces yo creo que esas como las más barreras, los estereotipos que hay frente a la comunidad, frente a todas estas barreras. Y uno de los barreras más grandes que tenemos ahora también las personas trans es que muchas personas cisgénero, ya sean homosexuales o no, o sea, personas cisgénero, ya sean que pertenezcan o no pertenezcan a la comunidad, creen que porque ahora se nos están abriendo cupos y se nos están abriendo oportunidades, porque históricamente hemos sido una de las poblaciones más violentadas y vulneradas, cree que porque ahora tenemos algunos derechos nos están dando todo. Entonces dicen que ahora las personas trans nos abren espacios y nos dan espacio para todo, cuando en realidad no es así. Entonces comienzan a generarse otros estigmas y siguen estigmatizando a la población, cuando en realidad pues la mayoría de población ni siquiera tiene pues un trabajo y pues eso mismo. Entonces como que hay personas que entonces como que al creer que entonces se le están abriendo cupos laborales, entonces muchas creen que ahora pueden decir yo soy una persona trans. Entonces han habido casos en el pasado y pues bueno, y que todavía siguen habiendo, en donde personas que de un momento a otro deciden hacer un tránsito, pero solo lo hacen por objetivos laborales. Entonces dicen como, ay, es que yo soy una persona trans, pero obviamente esa persona nunca hizo nada, nunca fue trans, sino porque tal vez de pronto no encontraba trabajo. Entonces hay empresas que abren cupos y esa persona puede que tenga la rosca con allí, con allá, y dice, ay, yo soy una persona trans. Y entonces obviamente esto pues, generalmente pasa con muchas personas que pues son de la comunidad, como personas homosexuales y eso, y comienzan a quitarle esos cupos laborales a personas trans. Entonces eso también, por ejemplo, ha sido una barrera muy grande para mí, y es como, por ejemplo, lo que la gente cree y lo que la gente piensa, y siguen habiendo estigmas frente a la población. Ya no es que somos las putas o las trabajadoras sexuales, no, sino que ya ahora todo nos lo dan así, como comidito, como licuadito y todo, cuando las cosas no son así. A las personas trans no nos abren cupos. O sea, si tú miras, hay una brecha muy grande entre personas trans y personas con identidad sexuales diversas, que pues hay personas homosexuales y lesbianas que ya no están ejerciendo cupos laborales fuertes, alcaldesas, ministros, sí, pero personas trans no, son muy pocas, puede ser una, dos, sí. Entonces creo que esas han sido una de las barreras más grandes. Todavía el estigma, el creer que a las personas trans nos dan todo, como crearse nuevos estigmas frente a nuestra población. El capítulo de hoy nos permite concluir que, en efecto, el desarrollo de un proyecto de vida es importante para superar los estereotipos que hay alrededor de los trabajos transexualizados, tanto en un nivel individual como colectivo. Para esto es importante superar las barreras de acceso a derechos. También es importante cumplir con los mínimos vitales y las necesidades básicas que las personas trans, como cualquier grupo vulnerado, históricamente tienen. Esto para generar mejores entornos para el desarrollo de sus vidas. En esto el apoyo familiar y el acceso a la educación, el acceso a la salud integral y el apoyo estatal e institucional en general son clave para superar estas difíciles condiciones que invisibilizan y borran a las personas trans como sujetos de derechos. Estos elementos son claves en la formalización, dignificación y ampliación de las opciones laborales para las personas trans. Agradezco a todas las personas que con su opinión aportan al desarrollo de este podcast. Agradezco a Héctor Morales por el apoyo en la grabación de este material. Agradezco a 50 Sounds, banco de audio donde son tomadas las pistas de ambientación. Esto es Estéreo Trans. Hasta la próxima.